Bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta de los tamaños. Ahí si se dan cuenta, pues ya están arreglados, ¿no? Y lo único que tenían que hacer era verificar cómo se habían colocado, pues aquí en esta parte donde les habíamos fijado el tamaño, y hacerlo de manera análoga con los elementos de sigma, gamma y rho. Entonces yo aquí le puse un tamaño de 65, de 50 y de 130, nada más para que quedaran alineados eh, aquí a la derecha, ¿no? Entonces, pues eso era lo único que tenían que hacer, ponerle un tamaño. Estaba fácil, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo creamos el botón. Esta clase de QPush button en realidad no la vimos en los widgets. No sé por qué se me olvidó, pero bueno. Para definir botones usamos la clase QPush button. Esto es en el constructor. Y ya en nuestra función de setup UI tenemos que darle el aspecto a nuestro botón. Le ponemos un texto que diga hacer gráfica o graficar o lo que ustedes quieran. Y lo ponemos lo agregamos como widget en el layout de settings, ¿sale? Le ponemos el botón. Entonces vamos a copiar esta parte que va en el constructor. Y recuerden que hemos estado siguiendo un orden. Tenemos aquí el raw, el beta, pues después de beta lo ponemos aquí. Listo. Y me dice que no está la clase QPushButton, la importamos. Y ya me la puso aquí arriba, QPushButton. Y regresamos aquí a nuestro codiguito. Esto va en el setup UI. Entonces, otra vez en orden X0, Y0, beta, etcétera. Y aquí después de beta es donde vamos a colocar el botón. Aquí está. Pero eso solamente el botón, ¿sale? Donde lo vamos a colocar es aquí después de settings, después de beta. Ahí, porque acuérdense que como se van colocando los elementos, si lo dejábamos acá arriba, iba a quedar en una parte distinta, en ubicación. Entonces aquí está el botón, ¿sale? Volvemos a que este botón pues tiene ahí un tamaño muy grande y hay que ponerle un tamaño fijo para que no se deforme cuando redimensionamos nuestra interfaz. Entonces ahí le vamos a dejar ese tamaño. Todo esto es a prueba y error, ¿no? Pero bueno, al menos ya no se mueve. Ahí lo vamos a dejar. De hecho, a este botón le podrían poner una alineación si ustedes gustan, como en el centro. Pero bueno, eso ya lo dejo para que lo prueben ustedes. ¿Qué es lo que le falta a mi interfaz? Aquí está la interfaz que habíamos diseñado. Ya teníamos raw, sigma, beta y ahora ya tenemos el botón. Entonces ya acabamos con todo este layout, con todos los elementos de este layout de settings. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es poner el layout, o más bien hacer el layout correspondiente a los gráficos para que ahí se vea nuestra gráfica. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya tenemos todos los elementos y vamos a crear el gráfico. Bueno, aquí es un poco complicado decirles pues realmente de qué se trata todo el código, porque deberían ustedes entender como que hay procesos que corren en algo que se llama backend, y lo único que les puedo decir para fines de entregar su proyecto es que ustedes tienen que crear un archivo que tenga este nombre, plot 3D figure canvas, y que tenga terminación PY. Ahorita lo vamos a hacer en el PyCharm, y prácticamente lo que estamos haciendo con este proceso es, ustedes han usado Matplotlib para graficar, lo que estamos haciendo es justo este Matplotlib lo transformamos a un widget, porque Matplotlib no es un widget como tal de PyQt5, entonces hay que hacer ciertas transformaciones. Les digo, no me gusta decirles copien y peguen y úsenlo, porque no se trata de eso, uno ya no entiende, ¿no?
Y lo que les puedo decir es que todos estos procesos lo que me están haciendo es esa transformación del Matplotlib a un widget. Cuando nosotros creamos nuestra clase, esta es la clase que va a tener pues el gráfico de nuestro sistema, y ustedes ya saben, ¿no?, que hereda de algo que se llama Figure Canvas, y que no es más que algo para graficar de PyQt5, y ese lo vemos aquí. Entonces, en nuestro constructor habíamos estado pues acostumbrados a que aquí el constructor no llevaba nada de parámetros, ¿no? Era solito nada más, o sea, yo me construyo a mí mismo, es lo que dice este constructor. Sin embargo, este constructor dice algo diferente, dice, yo estoy construyendo para mí algo que no tiene padres, algo que tiene este ancho, este alto, y que la resolución es de 100 píxeles. Entonces, yo soy mi propio padre, ¿no? Así es prácticamente lo que está diciendo aquí. O sea, yo existo por existir, pues. Y entonces se va a crear una figura. Esa figura va a tener de tamaño el ancho y el alto que nosotros le estamos aquí especificando, y los DPIs, pues los que le pasemos también aquí como parámetro. Y va a dibujar unos ejes, ¿sale? Esto ya lo han visto ustedes en Matplotlib. Entonces está creando unos ejes. Después, a nuestra figura Canvas, que es esta de la que está heredando, pues, le vamos a pasar en el constructor como parámetro, pues, la figura que estamos creando aquí mismo, ¿no? O sea, esta figura que tiene estas propiedades. Y entonces a esa figura le va a aplicar ciertas políticas de tamaño. Esas políticas de tamaño es pues que se expanda, que si nosotros estamos redimensionando nuestra interfaz, también esta ventanita, estos ejes se están redimensionando, y entonces se actualiza la geometría del propio elemento, ¿no? Entonces, esta clase prácticamente nosotros solamente la vamos a colocar y luego simplemente la vamos a usar, pero más o menos esto es lo que dice, con palabras muy simples. Entonces vamos a copiar este código, y dice que hay que poner en el mismo proyecto, acuérdense que aquí en donde está nuestra carpetita del proyecto, damos ahí un clic derecho, New, Python File, y le tenemos que llamar del mismo nombre. Voy a tener que copiar el nombre, se llama Plot 3D Figure Canvas, y se lo tenemos que poner aquí, Python File, y entonces ya se me crea mi archivo, y ya copio lo que contiene, o sea, cuál es la definición de la clase. Ahí está. Ok, y listo, ¿verdad? Ya tenemos ahí la clase que me dibuja unos ejes para hacer el gráfico de mi sistema. ¿Qué más hay que hacer? Pues tenemos que incluir de la misma manera que aquí este es nuestro proyecto principal, ¿no? Y de la misma manera que aquí teníamos los elementos, por ejemplo, el layout, los botones, las líneas, etcétera, y para poder usarlos hacíamos imports de esos elementos aquí en el área de la importación de módulos. Tenemos también nosotros que importar esta clase. Entonces, esta clase la tenemos que importar acá. Esta clase se llama así, Plot 3D Figure Canvas. Estas clases pues se llaman así, QHBoxLayout, QBoxLayout, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra vez copiar las dependencias, las copiamos aquí después de este import, y esto es, les digo, para que se esté dibujando como en segundo plano mi sistema. Aquí pues importo figure, porque recuerden que nosotros estamos usando para dibujar nuestro canvas un figure, ¿sale? Entonces lo tenemos que importar también aquí de este lado. Y además aquí dice de Plot 3D Figure Canvas
este plot 3D Figure Canvas a lo que está haciendo referencia es a este archivo. De ahí lo que voy a importar es un elemento del tipo plot 3D Figure Canvas, ¿no? Que es justo una ventana que tiene los ejes de Matplotlib convertidos a widget. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sale? Entonces eso es con respecto a los imports. Y aquí pues vamos a poner esto en nuestro constructor. Vamos a crear nuestro canvas, que va a ser un Matplotlib vuelto widget, que va a tener de tamaño 5×3. Esto se refiere como a columnas, ¿no? Más que píxeles o algún otro tipo de medición. Si ustedes quieren cambiarle el tamaño, está bien, no importa. Creamos una figura. Esta va a ser la figura que, pues, en la que vamos a dibujar. Y creamos un canvas. Entonces este canvas pues va a ser el figure canvas que va a contener a nuestra figura, ¿no? Entonces, o sea, todo esto es para dibujar, nada más para poner el plano. Y después vamos a crear unos ejes, y esos ejes lo que van a tener es esta figura, pues, que yo estoy aquí definiendo como un subplot, y que va a tener una proyección 3D. Entonces vamos a copiar ahora esta parte al constructor y la vamos a pegar a nuestro proyecto. Entonces íbamos así, sigma, beta, el botón para graficar, y aquí es donde vamos a poner nuestro canvas, ¿no? Y ya, es lo único que tenemos que hacer. Ok, entonces vamos a ejecutar nuestro código. Y me sale nada más la ventana con los puros settings. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Bueno, pues resulta que aquí yo creé el elemento, pero nunca lo he colocado en, pues ya en el layout de gráficas. Al principio nosotros habíamos creado el layout principal, el layout de settings y el layout de gráficas. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que colocar las gráficas, ¿sale? El elemento que nosotros acabamos de crear. ¿Y qué es exactamente lo que tenemos que colocar? Pues el canvas, ¿sale? El canvas es el que tiene todas las figuras y todas las configuraciones. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos al final, aquí está, ya pusimos el botón de la gráfica, y lo que tenemos que hacer es colocar self punto en el layout de las gráficas, ahí está. Hay que agregar el canvas, y el canvas es un widget, entonces hay que agregar el widget que se llama self.canvas. Y vamos a ejecutar esto y listo, ya ven, aquí está. Entonces ya tiene más forma nuestra. Ay, pero tiene ahí un problema, ¿verdad? Cuando lo hacemos grande, ¿cómo será que lo podamos resolver? Bueno, lo que tenemos que hacer es colocar políticas de tamaño. Las políticas de tamaño nos van a decir, ustedes dirán, pero si es que yo ya le puse aquí el tamaño que era de eso y ya. Pero lo que quiero que ustedes observen es que si yo redimensiono mi ventana, hay un momento en el cual aquí hay un espacio. En el canvas que estamos dibujando tenía unos valores 5 y 3. Entonces yo les decía, esto se refiere más como a columnas que a algún tipo de medición. Y resulta que los layouts también tienden a expandirse y tomar ciertos tamaños, ¿no? Vamos a ver, entonces entre más espacio le pongo, el layout se ocupa más espacio, ¿no? En lugar de que el que ocupe más espacio sea el del gráfico, que es el que me interesa, el que ocupa más espacio es este layout, el de settings. Entonces lo que tenemos que hacer es restringir, así ser muy estrictos y decir esto, o sea, estos elementos solo tienen este y este y este y este tamaño, y ya. El layout lo que tendría que hacer sería ajustarse
a esas políticas de tamaño. Entonces, para esto tenemos que agregar una línea más. Para cada elemento que nosotros hagamos, aquí en este caso label y line edit, pues tenemos que agregar otras dos líneas de código. ¿Qué líneas de código? Pues esta self.lbl x0 punto, y le pongo la política de tamaño. Esta política de tamaño me está diciendo que va a tener un ancho fijo, ¿sale? Entonces hay que agregar esta clase a nuestro proyecto. Eso es con el label, y con el line edit tenemos que hacer lo mismo. Y entonces ya mis dos elementos, tanto mi line edit como mi label, ya tienen las políticas fijas, y estas dos líneas hay que agregarlas a cada elemento. Perdón que no lo haya hecho al principio. Era importante que ustedes se dieran cuenta de qué es lo que sucedía ya una vez que estuvieran llenos los dos layouts, porque era difícil ver cuál era el problema solamente con uno, o que iba a haber un problema. Entonces aquí ustedes realmente ya tienen bien específico, o sea, ya tienen bien identificado y definido y demás, pues cómo solucionar los problemas y por qué se ponen esas líneas, no nada más porque la maestra me dijo y ya, ¿no? Aquí son tres elementos, es el label, es el slider y el line edit. Y nos sobra este. Ahora copiamos estas. Este también tiene 3, sí, ¿verdad? Ni modo. Y listo, ¿verdad? A ver, vamos a ver si ya quedó. ¡Tatán! ¿Ya vieron? Entonces ya puedo redimensionar mi interfaz como yo quiera, y ya vamos a poder tener un gráfico grande que le vamos a poder hacer ahí algunas manipulaciones, ¿no? Bueno, entonces en este momento lo que tenemos ya es todo esto. Estrellita, mira, ya está estrellita. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que ya terminamos el esqueleto de la interfaz, y que si regresamos a ver el código, pues ya tenemos código significativamente grande que hemos estado haciendo nosotros a lo largo de pues de estas sesiones, pero que estamos entendiéndolo. Ay, aquí dejé muchas líneas, entonces le voy a quitar para que se vean los todo el código. Llevamos 144 líneas de código. Les va a dar mucha risa cuando vean de lo que se trata realmente el sistema, que es justo el tema que ustedes seleccionaron para métodos de ecuaciones diferenciales, y son prácticamente una funcioncita como de 5 o 6 líneas, ¿no?